Muchos sabios y astrónomos creen que el universo está habitado por la inteligencia. Lo piensan porque el número de estrellas en nuestra galaxia es de 100.000 millones y el número de galaxias en el universo visible es de otros 100.000 millones, lo que hace que el número de soles en el universo visible sea de unos 100.000 millones de veces 100.000 millones. Su teoría es la de que la formación planetaria no ha ocurrido de forma accidental, sino de modo corriente, y que la vida es una consecuencia inevitable. En un planeta situado en una órbita estable, ni demasiado cálido ni demasiado frío, al cabo de cierto tiempo, 2 o 3.000 millones de años, la reacción química que reúne los elementos de la vida se produce por azar. La imaginación se desencadena libremente cuando se considera lo que podría ser la evolución última de la inteligencia, no en 10.000 años ni en 100.000 años, sino en millones de años, pues nuestro Sol no es particularmente viejo. En gran número de otros mundos, la vida y la inteligencia se crearon hace mucho más tiempo. Cuando se trata de imaginar las posibilidades de la inteligencia en 1 millón de años, uno se da cuenta de que la vida podría alcanzar varios niveles. El primer paso, la inmortalidad biológica. Los científicos creen que se puede detener con medios químicos el envejecimiento de las células e incluso invertir su proceso. Esto constituiría la primera etapa, en 300 o 500 años. En la siguiente etapa, en 5 o 10.000 años, la inteligencia artificial desempeña un papel principal en el planeta, pues todas las experiencias que las criaturas biológicas pueden conocer podrán también ser vividas por las máquinas. Tendremos un mundo en el que las máquinas serán más útiles que los hombres, porque no estarán limitadas por sus experiencias personales, sino que dispondrán de toda la experiencia que es posible registrar. En la etapa final se llegará a entidades que tendrán conocimiento total y podrán convertirse en seres de energía pura, una especie de espíritus. Tendrán probablemente una potencia casi divina, comunicación telepática con todo el universo, dominio completo sobre todas las materias, capacidad para hacer cosas que hoy solo se le atribuyen a Dios. Mucho antes de incluso dar el primer paso, la humanidad ya había condenado el destino de su especie, envenenando el planeta con su consumo desenfrenado, la quema de combustibles, el incendio de la selva, la extinción de especies en una constante guerra con el perfecto equilibrio de la naturaleza de la Tierra. La humanidad había pasado de adaptarse y crear a crear y depender. El rojo de colmillos y garras solía ser justo. El sol y la luna proporcionan la clemencia suficiente para la vida. Pero los dominadores del fuego en el planeta, en su abuso egoísta, habían quemado el cielo y la tierra. La paciencia y clemencia de los elementos se agotaba. Después de malinterpretar por siglos las represalias de la naturaleza, después de cientos de pandemias, después de eludirlas todas, el siglo XXI pondría fecha de caducidad a la estancia en el planeta Tierra para la especie humana como se conoce. El virus, que con sus 3 brotes logró arrasar un 80% de la población mundial, desencadenando el colapso de los modelos económicos existentes, las guerras por Internet y comida, raptos de tierra y mujeres fértiles, la exploración espacial y la exploración subterrestre e infraoceánica para su colonización, los depobladores de la naturaleza, sembradores de árboles, estériles y la población flotante de enfermos que no tienen cura, que dividen aún más, moralmente, a los últimos supervivientes de la especie humana. Esos, entre otros, fueron los últimos sucesos del último siglo del llamado hombre en la Tierra. El virus apareció en el primer cuarto del siglo. Una gripe fuerte de Oriente que se esparcía en el aire se había diseminado por el mundo gracias a la tecnología y medios de transporte del momento. En tan solo unos días se había convertido en pandemia. Con el primer brote del virus se espera que muera el 1% de la población. Se tomaron medidas como el distanciamiento y el aislamiento social, cuarentena de ciudades, regiones y países enteros, uso de accesorios como guantes, tapabocas, incluso trajes y máscaras antigas, mientras se busca una vacuna o se generan anticuerpos al virus de forma natural.
El consumo de Internet para el esparcimiento en casa se incrementa exponencialmente, al igual que el teletrabajo, lo que hace ganadores en medio de la crisis económica mundial a las corporaciones proveedoras de red y plataformas de entretenimiento, catálogos culturales. Los empleadores que no se quiebran se reajustan y el trabajo a través de la tecnología de pantallas, aparece como la mejor opción, incluso para cuando pase el periodo de cuarentena. El uso de los implementos de protección contra el virus agudiza el problema medioambiental, ya que la mayoría de estos productos son plásticos desechables. Si bien no hay muchos automóviles, hay guantes resparramados en todas las ciudades, ríos y mares. Tras algunos intentos de saqueo, las ciudades se militarizan especialmente cerca a comercios, bancos, supermercados y entes gubernamentales. La crisis financiera de poderosos y tradicionales castas presionan a los diferentes líderes mundiales a retomar la normalidad, lo que empeora la situación de contagiados por el virus a nivel mundial, llegando a 3.000 muertos al día en ciudades como Nueva York. Una llega en el menor tiempo posible. Líderes de países desarrollados pudieron presionar para que así fuera, muy a pesar de las advertencias de los científicos. El segundo brote del virus llega con la vacuna en fase de producción. El regreso a la cuarentena supone más desequilibrio social en los países con desigualdades marcadas, acaparamiento de productos, escasez de producción de algunos otros, su carestía, la falta de ingresos, el desvío de ayudas por parte de los políticos corruptos. Esos fueron los ingredientes para las movilizaciones mundiales por la equidad de vida. Estas fueron severamente contenidas por los gobiernos, amparándose en la seguridad nacional, debido al riesgo del virus en naciones aún en cuarentena. En ese momento se conoce que el virus solo ataca a los humanos adultos. Los menores de 8 años son portadores asintomáticos, y en medio de la hambruna en las ciudades, muchos optan por alimentarse de sus mascotas. Hayan varias guerras civiles alrededor del mundo en medio de un contexto de pandemia, no solo en países en desarrollo, sino en países como Estados Unidos, donde el derecho a la tenencia de armas acelera la creación en su territorio de grupos paramilitares y guerrillas urbanas de distintas ideologías. Un año de la salida comercial de la vacuna contra el virus y con un 70% de la población en países desarrollados y un 55% en países en vías de desarrollo vacunados, estudios científicos preliminares indican un 97% de inmunidad ante el virus y sus derivados, pero también indican un altísimo nivel de esterilidad del 98%. Quienes se logran recuperar, solo el 3% adquiere anticuerpos y más del 90% que no fue vacunado recae, lo que lleva a otro pico de contagio. El tercer brote, más fuerte que el anterior, sucede principalmente por falta de institucionalidad, debilitada por las guerras, la falta de personal y corrupción, y da un aura de mal manejo a los gobiernos en general del segundo brote del virus, especialmente las consecuencias de la vacuna, lo que lleva a la declaración unilateral de independencia de muchas ciudades e incluso regiones enteras de países. Y las represalias van desde embargos económicos ante los inútiles estrados judiciales internacionales del momento y quema de cosechas hasta derribamiento de torres de comunicación y eléctricas. Solo encrudecían los conflictos, algunos con antecedentes culturales históricos, y la organización geopolítica mundial se desmorona. Mientras los últimos zoológicos sirven como campo de cacería para los hambrientos de las grandes urbes, el instinto animal no se equivoca. Los animales domésticos empiezan a huir de los humanos contagiados. Los salvajes se enfrentan a ellos cuando están en su presencia virulenta. Esta nueva versión del virus es más fuerte. Los pacientes fallecen entre 4 y 12 horas después de manifestar el primer síntoma. La mayoría de los muy pocos que conseguía superar las 13 horas podría sobrevivir. Sin una vacuna precisa, sin la cooperación internacional ni el personal científico para desarrollarla, y menos la credibilidad de las personas en ella,
el aislamiento entre poblados y los constantes test para detectar y expulsar contagiados se volverían la única opción. La posibilidad de movilidad es baja en el nuevo, viejo y contaminado planeta Tierra. El peligro que supone para algunos salir de su comunidad, para algunos va más allá de perder su conexión a Internet. El ataque de un animal, de una comunidad rival o alguna otra que no le reconozca su patente de salud pueden acabar con su vida más rápido que el mismo virus. Los habitantes del otro planeta azul eran otros ya, no muy distintos. Ermitaños y campesinos aún sobreviven, muchos menos de los que antes ya existían, y aún así la vida en el campo no ha dejado de ser ardua. Las cosechas son cada vez más difíciles de defender del clima, de las plagas y de los tomadores. En esta tierra ya no germinan tantas semillas. A la extinción de animales ya se le había sumado la de alimentos. Pronto la humanidad olvidaría el sabor de un mango. Otros, llamados repobladores, algunos serán tomadores, en su mayoría vacunados, deciden vivir en poblados cerca de la naturaleza y sembrar árboles para ayudar al planeta a sanar. Entregan su vida al planeta. Vivir en la autosustentabilidad, sembrar y cuidar lo que comen. Muchas comunidades son veganas. Están alejados de la tecnología de pantallas, aunque poseen algunas para la comunicación. Su acceso a Internet es limitado y así lo quieren. Algunas de estas comunidades tienden a la espiritualidad y la religión, lo que las hace organizaciones dogmáticas cerca del radicalismo extremo y las enfrenta a otras de ideologías opuestas o inclusive más blandas. Muchos centros urbanos fueron abandonados en migraciones masivas o simplemente se extinguieron a causa del virus. Estos parecen más bien cápsulas del tiempo de una época de despilfarro. Bibliotecas y museos sirven de bodegas para la calefacción. Libros y pinturas no van a ser muy necesarios para una especie con el reloj marcado a cero. ¿De qué sirve que una pipa no sea una pipa si el aire no sirve ni para fumar? Quienes son llamados los colonos son los únicos que parecen ver un valor más allá en los objetos que estos edificios custodian, muchas veces enfrentados incluso con los repobladores, quienes evitan talar árboles y prefieren combustionar estos artefactos. Los colonos habitan los últimos centros urbanos poblados que se dedican a la producción de tecnología de pantallas. Estos nuevos feudos, con la promesa de encontrar un nuevo hogar, en el espacio, bajo tierra o bajo el mar, consigue la tan escasa mano de obra en el planeta a cambio de protección tras sus murallas, techo, comida y acceso a Internet. Estas compañías ya multimillonarias se hicieron aún más multimillonarias en medio de las crisis económicas a causa de las cuarentenas por el virus. Movimientos anticipados a los siguientes brotes posicionaron a estas empresas y sus líderes como protagonistas de un nuevo orden mundial. A sabiendas del poco tiempo remanente en el planeta, para la humanidad y su estilo de vida como se le conoce, algunas le prometen a sus ciudadanos vivir en la nueva Atlántida bajo el océano, bajo la Tierra en una nueva acción cerca al calor del centro de la Tierra, o incluso viajar al lejano satélite de Saturno. Ganimedes, capaz en teoría de albergar vida con las apropiadas adecuaciones, como en los otros escenarios. Silicon Valley se autoproclama Nueva Firenze. Su proyecto espacial es rebautizado Renacimiento 2 y sus naves Leonardo y Michelangelo. Debieron conservar el nombre, rebautizar el proyecto Imperio y llamar las naves Nerón y Calígula, debido a la constante amenaza que suponían para las otras comunidades e incluso para las otras corporaciones de colonos. Sumado a los constantes sabotajes por parte de repobladores de los colonos, un constante ambiente de guerra se cierne sobre el ocaso de la especie humana. Incluso con 7.900 millones de humanos menos en el planeta Tierra, este mundo nunca parece lo suficientemente amplio y vasto para cualquier cantidad de humanos y su coexistencia en paz y equilibrio con los elementos de la materia y la vida.